Muy bien, señores, estamos retomando la parte 2 de la sesión número 4 del curso de evaluación de inversiones nivel experto. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el índice de rentabilidad. Es un indicador que también es muy interesante a la hora de analizarlo. Sin embargo, es interesante, pero adolece de los mismos problemas que tiene la TIR-M, y también este indicador no toma en cuenta el tamaño de la inversión. Por su nombre mismo, miren, dice índice. Índice es un ratio y los ratios eliminan la escala. En consecuencia, antes de avanzar, ya sabemos que tiene una inconsistencia, que es el no tomar en cuenta el valor de dinero en el tiempo, pero sin embargo lo vamos a ver como indicador. Bien, veamos algunos conceptos. Por favor, si alguien me puede ayudar con la lectura. Sí, yo. Gracias. Bien, una variación de las reglas del BPN se conoce como índice de rentabilidad, IR, para un proyecto que tiene una salida inicial de efectivo seguida de entradas de efectivo. El índice de rentabilidad IR simplemente es igual al valor presente de las entradas de efectivo dividido entre las salidas iniciales de efectivo. Kidman, 2010. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, básicamente cuando nosotros hablamos del índice de rentabilidad, tenemos que interpretarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si es que tuviéramos dos, nosotros decimos que por cada boliviano invertido, por cada boliviano invertido, el proyecto, el proyecto nos genera 2 bolivianos de flujo de caja en términos de valores actuales. Es decir, si invertimos uno, generamos 2 en términos de valor presente. Esto es en términos de efectivo. Entonces, mientras más elevado sea, es mejor. El mínimo sería en todo caso 1, ¿no, señores? Es decir, que por cada boliviano invertido generemos 1. Pero si fuera 0,5, por ejemplo, quiere decir que por un boliviano invertido generamos bolivianos 0,5. En este caso, se debería rechazar y aceptar cuando sea mayor que 1. Entonces, ¿qué sucede si mi índice de rentabilidad es igual a 1? Si el índice de rentabilidad es igual a 1, estamos en una situación de indiferencia. En consecuencia, nosotros, como regla general, si el IR es mayor que 1, aceptamos. En todos los demás casos, es decir, si el IR es igual a 1 o el IR es menor a 1, en cualquiera de los dos casos, señores, es rechazar. Rechazar. Y aquí se puede dar la siguiente lógica de que si el BAN es igual a 0, pasa lo siguiente, generalmente. Si el BAN es igual a 0, tenemos que el índice de rentabilidad es igual a 1, o también que la TIR, que la TIR es igual al coste de capital. Es decir, si el BAN es igual a 0, estamos en indiferencia. Similar análisis es cuando el índice de rentabilidad es 1 o cuando la TIR es igual al coste de capital. Generalmente, cuando el BAN es igual a 0, se cumplen estas relaciones matemáticas. Pero el índice de rentabilidad también lo puedo calcular de la siguiente manera. Es decir, si usted al BAN le suma la inversión, ojo, no, pero la inversión expresada en términos absolutos, es decir, obviando negativo. Si usted al BAN le suma la inversión y divide entre la inversión, es el IR.
esta es una clara explicación de lo que dice la teoría, ¿no? ¿Qué dice? Es una variación del van, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la fórmula y el IR está en función del van. Pero profesor, usted me está diciendo hace rato que hay una desventaja, pero si el IR depende del van, ¿no debería ser bueno? No. ¿Y por qué digo no? Porque si bien se basa en el van, ven ustedes lo que hace. Hace una división. Y al dividir, elimina la escala. Recuerden que una división es un ratio y se elimina la escala. Es decir, que el índice de rentabilidad no toma en cuenta la escala, como lo vamos a demostrar en instante nada más con un ejemplo. Pero vamos un poquito más de teoría. En la literatura, en la literatura financiera, ustedes van a encontrar estas reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Las reglas son de que si el BAN, si el BAN, sigo, mejor dicho, si el IR es mayor a uno, se acepta. Si es menor que uno, se rechaza. Si es igual a uno, indiferencia. La indiferencia quiere decir que el proyecto de inversión, recuerden ustedes, la indiferencia quiere decir, es importante tenerlo bien claro, la indiferencia quiere decir que el proyecto de inversión está generando porcentual, una rentabilidad porcentual igual, una rentabilidad porcentual igual que el costo de capital. Es decir, que el proyecto está cubriendo el costo de capital. Cuando el IR es igual a uno, quiere decir que el proyecto está generando una rentabilidad igual al costo de capital. Esto lo preciso porque generalmente se piensa que cuando el IR es igual a uno, el proyecto no es rentable. Uno dice, no, está cometiendo un error, es rentable, porque está cubriendo la expectativa de rentabilidad del dueño. Pero lo que no está haciendo es generar riqueza, es generar ese adicional. ¿Y por qué nosotros, cuando el IR es igual a uno, rechazamos? Recuerde usted que el IR está en función del BAN, claro que sí, y el BAN está en función a los flujos futuros. Un IR igual a uno implica asumir muchos riesgos. ¿Por qué? Porque un pequeño cambio de estos flujos, señores, liquidan, liquidan la rentabilidad del proyecto. En consecuencia, aceptar proyectos de inversión con índice de rentabilidad igual a uno es asumir un elevado nivel de riesgo. En consecuencia, sugiero que lo rechacen. Ahora, para explicar todo lo que le mencioné ese instante nada más, lo que voy a hacer, voy a retomar el Excel que estábamos trabajando y voy a continuar con el análisis de estos dos proyectos de inversión. ¿Sí? Estos dos proyectos de inversión que son mutuamente excluyentes, pero lo adicional que voy a hacer es calcular el índice de rentabilidad. Bien, lo voy a hacer aquí para que sea más visible. ¿Ya? Primero voy a explicar las dos fórmulas que tenemos nosotros como referencia. Voy a copiar estas dos fórmulas. ¿Sí? Ahí le voy a pegar. Bueno, creo que pego una. Bueno, primero voy a aplicar la primera. Sí. A ver, primero voy a usar esta fórmula, ¿listo? ¿Qué dice la fórmula? Que el índice de rentabilidad de A y el índice de rentabilidad de B, ¿qué me dicen? Veamos. Primero, es un ratio, y recuerden ustedes que el ratio se expresa generalmente en veces, porque recuerden que el numerador es dinero, dinero en este caso, digamos, bolivianos, bolivianos y bolivianos.
Al hacer la división desde el punto de vista matemático, pierde la esencia de la unidad y se vuelve un ratio y quedaría en veces. Entonces la unidad de medida es veces. Es un ratio. ¿Cómo calculo mediante esta fórmula? Uso la función BNA para encontrar el valor actual. Función BNA, ¿qué me pide? La tasa. ¿Qué hago? Actualizo los flujos de caja. Actualizo los flujos de caja. Estoy teniendo el presente. ¿Y qué más me dice la fórmula? Que tengo que dividir entre la inversión. Pero acá lo importante, la inversión tiene que estar expresada en valores absolutos. Es decir, le escribo yo absoluto. ¿Absoluto de qué? Absoluto de la inversión. Absoluto quiere decir que el negativo se vuelve positivo. Y tenemos el IR de la alternativa número A, del proyecto A. ¿Cómo lo leemos, señores? Recuerden que tener un índice de rentabilidad de 1,53, ¿qué quiere decir? Que por cada boliviano invertido, el proyecto nos devuelve 1,53 bolivianos expresado en valores actuales. Es decir, que pago el boliviano invertido y me sobra 0,53. En consecuencia, A es rentable. La misma analogía lo hacemos para B. Igual, aplicamos nuevamente la fórmula. PNA me pide la tasa. Selecciono la tasa. Actualizo los flujos de caja. Divido entre el absoluto de la inversión. Y verán ustedes, de acuerdo al índice de rentabilidad, ¿qué proyecto, señores, es más rentable? B, profesor. ¿Eh? Entonces, hipótesis comprobada. B, esa es el IR, sigue la tendencia de la TIR y de la TIR-M, ¿no? Son como primos hermanos. O sea, es que la TIR-M y el índice de rentabilidad adolecen de una principal y fundamental desventaja, la cual es desconocer Escala. la escala. Totalmente desconocen la escala y esa es su principal desventaja. Pero, así como tienen desventaja, no sirven para algo. ¿Sí? Si quiero ver dónde es más eficiente cada peso invertido, miren estos señores. Miren estos señores. Ahí. ¿Dónde es más eficiente cada peso invertido? Ok, van, en este caso hay que ver la TIR, la TIR-M, índice de rentabilidad. Pero recuerden ustedes que el objetivo de las finanzas es maximizar la riqueza del dueño o maximizar el valor de la empresa. El único indicador de evaluación que se alinea con el objetivo fundamental de las finanzas, que es maximizar el valor de la empresa, señores, es el BAN. El BAN es un indicador que se alinea al objetivo fundamental de las finanzas. Por ende, es el indicador de evaluación más robusto. Sin embargo, no se deja de lado los demás indicadores porque tienen su importancia en cuanto a la eficiencia de la gestión del dinero, es decir, dónde es más eficiente cada peso. Obviamente, aquí es más eficiente en B. Entonces alguien diría, pero profesor, me chipé enterito, o sea, usted me está diciendo que B es más eficiente. Pues sí, es más eficiente, pero no me hace más rico.
A me hace más rico. ¿Cuándo ve María más rico? Lo que charlamos la primera parte de la clase. Si usamos analogía, ¿no? Si usamos analogía, miren, podríamos decir lo siguiente. Adelante, Daniel. Daniel. Buenas noches, Licen. Siguiendo esa explicación que usted nos da, ¿y qué pasaría si la línea de tiempo de ambos proyectos es más larga, digamos, casi perpetua? ¿Cambiaría, digamos, lo que es el BAN? Gracias, Daniel. Si la línea de tiempo, Daniel, fuera más extensa, si la línea de tiempo, Daniel, fuera más extensa, pero para ambos, igual, es decir, que sería perpetua para ambos, no cambiaría la situación. Lo que sí cambiaría, Daniel, es si la línea de tiempo fuera diferente para ambos. Es decir, por ejemplo, para A fuera 5 años y para B fuera 8 años. Ahí el BAN tambalea, ¿no? Hay que hacer algunos ajustes a este indicador robusto para poder darle el porte suficiente como para tomar una decisión adecuada. Daniel. Ya, gracias, licenciado. Excelente, excelente, excelente. Bien, entonces, hay que volver a la esencia, ¿no? Es decir, la comparación profunda sería siempre basado en el análisis detallado. Y recuerden que el análisis detallado está en función a la rentabilidad que nos daría el proyecto alternativo. El proyecto alternativo o los proyectos alternativos, ¿no? Que en esta analogía nosotros hemos hecho solamente la analogía para un proyecto, pero puede ser para más de un proyecto, señores. ¿Estamos con la lógica? Perfecto. Genial. Entonces, otros indicadores que también son altamente importantes y relevantes es, voy a copiar esto, a una hojita. Aquí voy a colocar la escala. Voy a colocar aquí la escala E y L, ¿ya? Y aquí le voy a llamar PRI. PRI, o también conocido como PRK. El periodo de recuperación de la inversión o periodo de recuperación del capital es sencillo en su cálculo y también es interesante en su análisis, pero adolece de desventajas importantes. Veamos a ver. Voy a trabajar con el primer proyecto. El periodo de recuperación de la inversión responde a una pregunta importante. Es ¿en cuánto tiempo recuperamos la inversión? ¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión? Y para hacer el cálculo del PRI, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es, vamos a encontrar el flujo de caja del proyecto A, pero vamos a encontrar el acumulado. Vamos a encontrar el flujo de caja acumulado. Es decir, en cuánto tiempo recuperamos la inversión, vamos a hacer una operación auxiliar en la cual vamos a calcular el flujo de caja acumulado. Es decir, tengo esta inversión más el flujo de caja que genero en el año 1. ¿Cuánto genera el flujo de caja? En enero 1200. ¿Qué quiere decir eso? Que me faltaría 3800 para cubrir la inversión. Vamos con el siguiente, no me alcanza. Le brincamos al siguiente flujo. ¿Recuperamos? No. Me falta un 2200, 2600, perdón. Vamos al siguiente flujo. No, aún no recuperamos.
Vamos con el siguiente. Aún no recuperamos la inversión. Vamos al siguiente. Bien, quiere decir que hemos recuperado la inversión en 4 años, en 4 años, en 4 años, y una fracción del quinto. Entonces, ¿cómo hallamos esa fracción? ¿Cómo hallamos esa fracción? Vamos a hallar el PRI del proyecto A expresado en años. Entonces, miren ustedes, recuperamos la inversión en 4 años y fracción. Entonces, aquí voy a colocar 4 menos este 200 es lo que me falta por cubrir y lo vamos a sacar del flujo siguiente. Para hacer la analogía sería de esta forma, miren. El PRI sería igual 4 años, 4 años, 4 años, más, fíjense que nos falta una fracción del siguiente. ¿Cómo saco la fracción del siguiente? Dividiendo 200 entre 6.200. Pero, ¿qué sucede? En la fórmula, noten ustedes que yo coloco menos, ¿por qué coloco menos? Para que se multiplique por este menos, ¿no, señores? Pero en realidad estoy sumando. ¿Se entiende esa analogía, señores? También podría ser con absolutos, ¿no? Sí, sí, correcto. Totalmente. Totalmente. Entonces doy un enter y me da 4,03 años. 4,03. ¿Qué me quiere decir? Que el proyecto A recupera la inversión en 4,03 años. Sin embargo, por un tema de precisión, se sugiere que en la interpretación se lo exprese en años, meses y días. En consecuencia, nosotros tenemos que llegar a un PRI con un mayor nivel de precisión, es decir, tenemos que llegar a un PRI valor, unidad, que esté expresado en años, meses y días. Entonces, ¿cómo encuentro un PRI que cumple esas condiciones? Entonces, tengo 4,03 años, es decir, ¿cuántos años? Sería el entero, ¿no, señores? El entero de 4,03, es decir, 4 años. Entonces, recupero la inversión en 4 años. ¿Cómo saco los meses? Sería a este número, le resto el 4 y me quedaría la fracción, ¿no, señores? 0,03. Para llegar a meses, multiplico por los 12 meses que tiene el año. Y estamos hablando de 0,39 meses. Es decir, no llegamos ni a un mes. ¿Cómo llego a días? Simplemente multiplico este señor por 30. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en realidad la inversión del proyecto A la recuperamos en 4 años y 12 días. Es decir, la inversión del proyecto A la recuperamos en 4 años y 12 días. ¿Cómo tomo la decisión? Dos formas de verlo.
Primera forma es asumir la lógica, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la lógica? Si estoy evaluando un proyecto de inversión por 5 años, estoy asumiendo que la vida útil del proyecto es 5, o sea, no va a haber 6. Entonces, no va a haber 6, yo aceptaría siempre y cuando lo recupere en menos de 5. Es decir, en este caso, señores, cumplía eso, ¿no es cierto? Porque estamos recuperando el proyecto en menos de 5 años. Deberíamos aceptar. Primer aspecto lógico a la hora de la toma de decisión, que se recupere en un tiempo menor al periodo de evaluación. Pero solamente ese es el primer criterio. Un segundo criterio, y no menor, ya es el criterio de la empresa. Es el criterio de la empresa. Es decir, la empresa podría tomar un criterio de decisión y decir, ¿sabe qué? Nosotros como empresa siempre vamos a aceptar proyectos de inversión cuya inversión se recuperen en un plazo menor a 3 años. Es decir, ahí el segundo aspecto es el criterio que pueda tomar la empresa para su decisión. Entonces, en resumen, el criterio lógico es aceptar siempre y cuando se recupera en un plazo menor al de la evaluación. Segundo criterio, el criterio que defina la empresa. Señores, ¿se entendió? Sí, profesor. Bien, Sí. perfecto. Vamos a hacer el mismo procedimiento para el flujo de caja B y luego vamos a cerrar con un análisis al respecto. Nuevamente vamos a encontrar el flujo de caja de B, pero el acumulado, el flujo de caja acumulado, y vamos a seguir con la misma analogía, es decir, igual este señor más este señor, no recuperamos la inversión, este señor más este señor, pues sí, miren, recuperamos la inversión. ¿En cuánto tiempo? Vamos a copiar esto. Control C. Control V. Bien. Bien, a ver, veamos. Quiere decir que la inversión se recupera en un año y una fracción del segundo. Sería 1 menos, ¿cuánto me faltaría? 200. ¿De dónde va a sacar usted esos 200? Del flujo siguiente. Del flujo siguiente. Y nos da 1,67 años. Es decir, que esta inversión, dado los flujos futuros, se recuperaría en 1,67 años, pero tenemos que ser precisos. Entonces, nuevamente decimos el entero de este señor. Ahora, ¿cómo sacamos los meses? A este numerito, menos la parte entera, por 2. ¿Es necesario llevar los días? No, porque ya nos dio señores enteros, ¿no, señores? Entonces, eh, bueno, acá creo que cometí un error, acá es B, ¿no es cierto? B. Bueno, porque lo copié, ¿no, señores? Bien, entonces, el proyecto B recupera la inversión en un año y 8 meses. De acuerdo al PRI, ¿con cuál proyecto nos quedamos, señores? ¿A o B? B. Correcto, nos quedamos con B porque recuperamos la inversión de forma más rápida. Perfecto. Bueno, obviamente que no tome en cuenta la escala, ¿no? Vean que en este caso la escala es 500, acá 5.000. No es lo mismo recuperar 5.000 que recuperar 500, ¿no es cierto? Ese es un aspecto a considerar también. Pero más allá de ese aspecto,
de la escala. No es lo mismo 500, repito, recuperar 500 que recuperar 5000. Es un aspecto importante. El segundo aspecto fundamental es que entró la tasa al baile. ¿La tasa intervino? Profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Entró la tasa al baile? Invitamos a la tasa a No, bailar. No participó, ¿no es no. cierto? Perfecto. Ese es una principal desventaja de este indicador. Bueno, si nos ponemos a pensar en la ventaja, la principal ventaja es que es una pregunta razonable, es una pregunta que todo inversionista hace, y la respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla: ¿en cuánto tiempo voy a recuperar esta inversión? Y el inversionista va a buscar siempre recuperar su inversión lo más rápido posible. Totalmente lógico. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, la principal desventaja es que no toma en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Sin embargo, la desventaja de no tomar el valor de dinero en el tiempo se soluciona calculando a su primo hermano. Acá lo voy a hacer. Su primo hermano es el PRID o el PRKD. Es decir, el periodo de recuperación de la inversión más uno. Gracias, Evelyn, más uno. Ahora sí. Bien. Su primo hermano es el PRID o el PRKD. ¿Qué quiere decir? Periodo de recuperación de la inversión descontado. En el descontado, invitamos a la tasa. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento para sacar el PRI descontado? Miren, señores, este es el procedimiento. Tenemos que encontrar el BA. Usted tiene que encontrar el BA. ¿De qué? Del flujo de caja del proyecto A. Es decir, tenemos que encontrar el valor actual de los flujos de A. Vea usted que ya estos 5000 están en el presente. Pero estos 1200 los debo traer al presente. Cada flujo usted lo tiene que actualizar. ¿Sí? Y recuerde usted la fórmula que vimos antes para actualizar. Es decir, por acá la tenemos. Aquí está. Aquí, ¿no? Esta formulita de aquí. Control C. Esta fórmula la usamos para actualizar. ¿Sí? Vamos a actualizar. Miren, igual este capital por potencia. 1 más la tasa. Elevado a la menos. Este 1200, ¿a qué tasa, señora, lo actualizo? 1. 1, ¿no? Pero como tal 1 ahí, no hace falta que lo escriba. ¿Sí? No hace falta que lo escriba. Y lo arrastro, porque el Excel es maravilloso, ¿no, señores? El Excel es una herramienta poderosa, ¿no? Estoy actualizando cada flujo por el tiempo. Ahora, una vez que usted actualice los flujos, recién encuentra el flujo de caja acumulado. Pero ya no de estos flujos, sino de los flujos actualizados. Entonces, hagamos la operación. Este señor, más la inversión. No se recupera. Este señor, más la inversión. No se recupera. Este señor, más la inversión. No se recupera. Este señor, más la inversión. No se recupera.
Este señor más la inversión. Sí se recupera. Entonces, ¿en cuánto tiempo estamos recuperando la inversión? Vamos a copiar la estructura. Control C, Control V. Y vean ustedes que 1, 2, 3, 4. En 4 años, o sea, 4,31 años, lo tenemos que llevar a años, meses y días. ¿Cómo saco los años? Saco usted el entero. El entero de este número, es decir, 4 años. ¿Y cómo saca la parte mensual? A este señor le resta la parte entera. Si usted le resta la parte entera, que ahí la parte decimal. Y esa parte decimal, usted la multiplica por 2. Entonces sería 4 años y 3,25 meses. ¿Y cómo lo lleva a días? A este señor le resta su entero. ¿Qué quiere decir? Básicamente es solamente trabajar con la parte decimal. Y la parte decimal es 0,73, que es 3,73 menos la parte entera. Y eso lo multiplica por un mes comercial de 30 días. Y me da 21,86 días. Vale decir que esta inversión se recupera tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, se recupera en 4 años, 3 meses y 22 días. En la misma analogía, voy a copiar todo esto, miren, voy a copiar todo esto, control C, control V. Y lo que voy a cambiar es que en lugar de A va a ser B y acá va a ser B. Y lo que voy a cambiar son los flujos. Vamos con los flujos SAS. Control C. Control B. Acá es flujo de B, ¿no es cierto? Bueno, aquí, ¿qué pasó, Mosaic? ¿Por qué me da? Está perfecto. La fórmula está corriendo, ¿no, señores? ¿Se dieron cuenta de lo que hice, señores? Sí, Bien. Sí, gracias. Lo que hice es modo flojera, ¿no? Para no hacerlo de nuevo. Pero si ustedes quieren una aclaración, me la dicen nomás, ¿no? Lo que hice. Bien, aquí nos quedamos en la parte interesante donde vamos a hallar el PRI de B. Decimos, ok, un año menos, esto nos faltaría, ¿de dónde lo sacamos? Del flujo siguiente. Es decir, recuperamos en 1,92 años. Es decir, un año, ¿y cómo saco? Menos 1 también por 12. No hace falta llevarlo a día porque está un número redondo. Es decir, que esta inversión se recupera en un año y 11 meses. Note usted que, desde el punto de vista del PRI, ¿cuál es mejor? Desde luego que ven, ¿no, señores? así es. Problema, correcto, ve, como hizo bien Hugo. El problema natural nuevamente viene a ser la escala a la hora de decidir, ¿no es cierto? La escala sigue siendo el problema. No es lo mismo invertir 5.000 bolivianos que 500, ¿no? Perfecto. Excelente, 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 excelente. Bien, 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 bien. Excelente. Nos restaría ver el tema de, a ver, recapitulamos un poco qué hemos visto hasta aquí. A ver, hasta aquí
¿qué tenemos como datos? Fíjense que los flujos de caja los teníamos como datos y hemos aprendido indicadores de evaluación de inversiones. Hemos visto el BAN, TIR, TIR-M, índice de rentabilidad, PRI, PRID. Para cerrar esta parte, nos falta ver evaluación de proyecto de inversión con vida desigual. Eso propongo que lo veamos la siguiente clase al inicio, porque es un poco extenso y no quiero quedar cortado, ¿no es cierto? Porque se pierde la idea entre clase y clase. Quiero iniciar y cerrarlo. Sí, el sábado sería pertinente. Pero el mismo sábado ya entramos a lo que es la segunda parte del curso. Ya entramos a profundizar la K, es decir, a profundizar el costo promedio ponderado de capital. Es decir, el sábado ya conversamos con acá. Esa sería la segunda parte del curso. Y la tercera parte, ya saben, que es construir flujos. Y la cuarta, riesgo. Señores, ¿se entendió la clase? ¿Me hice entender? ¿Se entendieron los ejemplos? ¿Fue productiva para todos ustedes? Adelante, Daniel. Tiene una pregunta. Dicen, las clases de cada parte, de las 4 partes, las va a distribuir en los mismos días, digamos así, 3 días, 4 días, o cómo. Excelente pregunta, querido Daniel. El costo de capital la vamos a distribuir en 2 clases. Es más corto, porque quiero darle más clase a la construcción de flujo de caja. Buena pregunta, Daniel. Este es un crack. Iba por ese lado la pregunta, ¿no? Adelante, Evelyn. Profesor, al final, esa es más que todo una duda. Al final veremos un caso ya práctico con todo lo aprendido y veremos también el flujo de caja, o sea, financiero y del inversionista, o no tocaremos ese tema. No, claro que sí. Ahora, en cuanto a los nombres de Belín, lo precisaremos en su momento, ¿no? Porque hay varios el flujo de caja productivo, flujo de caja, hay diferentes nombres, ¿no? Se le da al flujo de evaluación con deuda, evaluación de deuda, eso lo vamos a puntualizar en su momento. Pero sí vamos a construir flujo de caja, como le decía a Daniel, porque Daniel le preguntaba en cuanto a la distribución de las casas que le estamos dando, pero yo le decía que le vamos a dar más tiempo a la construcción de flujo de caja. ¿Sí? Para ver esa diferencia y esa precisión. Correcto. Ah, ya, perfecto, está bien. ¿Alguna otra En consulta, cuanto a, señores? Adelante, por en favor. cuanto a- en cuanto a las clases, todo perfecto, como siempre. Gracias, Lo que me Evelyn. gusta de usted es la metodología que usted lleva. No es de llevar una plantilla y de decir esto es así, así, y nos quedamos con más dudas. En cambio, no, con ustedes pues, desde cero y se aprende mucho más. Concuerdo con usted, Evelyn. Claro, siempre la lógica es partir de cero y razonamiento y todo junto de la mano. El razonamiento siempre tiene que venir del análisis, ¿no? Fíjense que siempre hacemos razonamiento y vamos yendo poco a poco, hilando y llegando a la verdad, ¿no? Va a seguir siendo así, no se preocupe. Bien, señores, les deseo que descansen. Una consulta más dice, al final habrá una plantilla completa para hacer este análisis. Buena pregunta, Frank. Pero ¿sabe cuál es mi ambición? Aunque sí sí, la respuesta es sí, Frank. Pero la ambición que tengo es que todos tengamos una lógica y tengamos las habilidades de construir nuestra propia plantilla. Porque créanme, igual los colegas me preguntan eso, ¿no? Pasando una plantilla, yo les paso la plantilla. Claro que sí. Pero la idea central es tener la lógica de cada uno, poder armar su propia plantilla y evaluar su propia inversión, porque en realidad las plantillas ayudan, Frank, pero, pero no todos los proyectos tienen los mismos matices. Y a veces, le doy un ejemplo, Frank, gracias por preguntar, Frank. Por ejemplo, en materias como en juego de negocios o que hay en las universidades, los docentes trabajan con plantillas parametrizadas
Y de hecho usted puede encontrar mucho en internet, ¿no? Usted busque plantilla y le hacen personas que elaboran plantillas de YouTube y las brindan. Y sí, son útiles, ¿no? Ayudan. No digo que no ayudan, pero el tema está en que por ahí tenemos un proyecto de inversión con características muy particulares y nosotros queremos hacer encasillar esos datos a esa plantilla y al final del día nos salen cosas raras, ¿no? Entonces la idea siempre es que tener las habilidades para que ustedes, en mi caso, o sus estudiantes, en su caso ustedes, construyan sus propias plantillas, o ustedes mismos elaboran su propia plantilla para evaluar cualquier tipo de inversión. Ese es el fin último, o lo que se busca en este curso, estimados. A ver, tengo una pregunta de Evelyn. Es correcto. Gracias, Fran. Es lo idóneo, gracias. Muy bien. Ya alguien nos dejó ser más adelante. Bueno, aquí tengo una pregunta más, a ver. Muchas gracias, Lice. Muy buena clase. Gracias, Daniel. Un abrazo a todos, señores. Que estén bien. Descansen. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Ok, profesor, hasta el sábado. Gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Alicia. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.